¿Te imaginas jugando juegos de PlayStation 3 en tu compu? Bueno, esto no es solo posible, sino que lo puedes hacer hoy mismo. En este video te voy a mostrar cómo instalar y configurar RPCS3 en Mac o Windows para que puedas jugar sin errores y sacarle el máximo rendimiento. Primero, lo más importante, tu PC. Este emulador depende muchísimo del procesador, así que no todos los juegos van a rendir igual. Si quieres asegurarte, puedes revisar los requisitos en la página oficial que te muestro en pantalla. Un consejo rápido que hace la diferencia: instala el emulador y si podés, también los juegos en una SSD. Los tiempos de carga mejoran muchísimo y todo se siente más fluido. Ahora sí, vamos a descargar el emulador. Desde acá elegí el sistema operativo que te corresponda. En mi caso, voy a descargar el de Mac. Como podés ver, la versión de Mac todavía está en fase de pruebas. Pero no te preocupes, que ya funciona muy bien y la van a ir mejorando con el tiempo. Una vez tengamos nuestro archivo descargado, lo vamos a mover a una carpeta. En mi caso le puse PS3 y la moví a la barra de favoritos para mayor comodidad. En Windows evita guardarla en el escritorio si usas OneDrive, porque puede generar problemas. Le vamos a dar doble clic para descomprimir. Si estás en Mac, simplemente le das doble clic para abrirla. Lo más probable es que también te salte esta advertencia. No te preocupes, que es seguro. Vamos a darle a listo y dirigirnos a configuración del sistema. Acá vamos a ir a privacidad y seguridad y le vamos a dar clic a abrir de todos modos. Además del emulador, vamos a necesitar instalar el firmware. Para eso vamos a darle clic a este enlace que está dentro del emulador. También te lo voy a estar dejando en la descripción. Una vez acá, vamos a ir hacia abajo y vamos a darle clic acá. Esto nos va a llevar a la página oficial de PlayStation 3. Una vez acá, le damos clic derecho al enlace y a guardar vínculo como. Si estás usando Chrome, es posible que te haya pasado esto. No te preocupes, vamos a darle a conservar y seguimos. Volvemos al emulador y ahora sí. Acá puedes marcar las casillas que quieras. Y muy importante, tenés que darle clic a esta de acá. De otra forma, no te va a dejar continuar. Una vez dentro del emulador, vamos a ir a File y hacemos clic acá para poder seguir con la instalación. Acá le damos a permitir y ahora buscamos el archivo que acabamos de descargar. Puede tomar un rato en cargar, pero no te preocupes, que es totalmente normal. Mientras esperamos que cargue, si te está sirviendo el video, suscríbete, que me ayuda un montón para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Para añadir un juego vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir hacia File y Add Games. Este emulador funciona mejor con juegos en formato JB Folder. Si tenés un ISO del juego, vas a tener que extraerlo. Lo ideal sería que tengas las copias originales de los juegos, pero si no es tu caso, en el comentario fijado del video te voy a estar recomendando una biblioteca para que puedas conseguirlos. No lo voy a mostrar en pantalla porque YouTube podría bajarme el video. Algo más, los juegos tienen que estar descomprimidos. En mi caso los voy a colocar en una carpeta aparte, pero dentro de la PS3 que creé anteriormente. Una vez hayas añadido la carpeta del juego, te va a aparecer directamente en el inicio del emulador. Así que cuando lo quieras abrir, simplemente dale doble clic. La primera vez que abras un juego vas a ver que tarda un poco más. Pero eso es porque el emulador está compilando los shaders, y es totalmente normal. Después ya va a ser mucho más rápido. Antes de iniciar el juego vamos a configurar los controles. Acá vas a poder conectar tu control. Si no tenés ninguno, no te preocupes, que vas a poder usar el teclado. Pero también podrías usar alguno de PlayStation, de Xbox o cualquier otro compatible. Para reemplazar cualquier tecla, simplemente dale clic y luego presiona la tecla por la cual la quieras reemplazar. También, como podés notar, podés agregar hasta 7 jugadores. No me voy a detener tanto tiempo en lo que es la configuración del joystick porque está todo bastante bien explicado, pero si tenés alguna duda podés dejármela en los comentarios. Y ahora una parte muy importante. En configuración vamos a ir a GPU. En Windows, Vulkan suele ser la mejor opción. Después ajustás la resolución, y cuanto más subís, mejor se ve, pero más le exige a tu PC. En mi caso lo voy a dejar tal cual está. Y antes de empezar a jugar, hay algo que te recomiendo: los parches. Haces clic derecho en el juego, vas a Manage Game Patches, descargas los disponibles y activas los necesarios. Muchos juegos mejoran muchísimo con esto. Luego le damos a guardar y ahora sí podemos abrir el juego. Para juegos de PSN, simplemente instalás los archivos .pkg desde el menú. Si algún juego te da error al iniciar, puede ser que esté encriptado. En ese caso, necesitas convertirlo con herramientas como PS3 Disk Dumper. Y si estás en Mac y el emulador no puede acceder a tus carpetas o juegos, revisa los permisos del sistema porque a veces este los bloquea. Si tienes alguna duda, te recomiendo leer esta sección en la página del emulador. E igualmente, déjame tu comentario que quizás pueda ayudarte. Y listo, con todo esto ya tenés tu emulador de PS3 funcionando, configurado y listo para jugar.
Recordá que este emulador sigue en desarrollo, así que lo que hoy no funciona perfectamente probablemente mejore en futuras versiones. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque me ayudarías muchísimo. Además, así no te vas a perder los próximos videos que suba al canal. También, si te interesa, te dejo otro video en pantalla para que aprendas a emular otra gran consola. Nos vemos la semana que viene.